¿por qué estoy sufriendo? Me he estado preguntando eso, ¿por qué la gente tiene que sufrir? ¿Por qué el creyente sufre? Si bien es cierto, Cristo mora en nosotros y vive en nuestras vidas, ¿por qué duele tanto? Y en 1 Pedro capítulo 4, ya los últimos versículos, da la impresión que el apóstol Pedro está enfocándose bastante en el sufrimiento. Lee conmigo versículo 14, porque el apóstol Pedro va a hablar otras 3 características, o va a responder por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Y miren lo que dice versículo 14 conmigo. Léelo conmigo. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Solo tómate un tiempo para poder reflexionar en esta frase. Dice el texto, si sois vituperiados por el nombre de Cristo. Déjame decirte algo, hermano y hermana, en esta noche. Quiere decir de que en algún momento de nuestra vida, o lo estamos pasando, lo estamos experimentando, pero de una u otra manera nos está enseñando que el sufrimiento no es una posibilidad remota en el creyente. Es una realidad inevitable para quienes llevan el nombre de Cristo Jesús. Ser ridiculizado por seguir a Cristo, ser burlado por decir que eres creyente, no es una opción entre muchas. Es algo que tarde o temprano vamos a enfrentar. De una u otra manera vamos a experimentar el rechazo, las burlas por nuestra fe. El hecho de poner tu fe en Cristo Jesús te habla de ponerte en una posición contraria contra Dios. ¿No has escuchado frases como, oye, ya te lavaron el cerebro? Ay, no, mira, el curita, estaba en el cumpleaños de mi sobrina el domingo y su abuelita se me acerca y me dice, ven curita, ¿cómo estás? Entonces yo me miro la cabeza, estoy tan pelado para que me diga curita, pero sé que no lo hice con mala intención, ¿no? Pero en cierta manera hay personas que sí, por tu fe, por tu crecimiento, experimentan la burla, el rechazo, la opresión. Eso lo hemos visto a lo largo de la Biblia. Cuando vemos a Nehemías haciendo la obra de Dios, con una mano está trabajando en la obra y con la otra está defendiéndose, porque hay gente que está tratando de planear el mal contra ellos. Hay gente burlona, burlesca. En todo momento podemos ver cómo la gente se burla con el cristianismo. La palabra vituperiar que usa el apóstol Pedro implica insultos, implica crítica, implica acusaciones injustas. Pero no es algo que Jesús no lo enfrentó. Nuestro Señor Jesucristo estuvo clavado en la cruz, experimentó esas mismas burlas, esos vituperios. Lee conmigo Marcos capítulo 15, versículo 32. A Marcos 15, 32 dice, el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. La gente que estaba ahí mirándolo él crucificado, diciéndole, hey, tú eres el Cristo, a ver, desciende, en tono burlesco. Los mismos malhechores que estaban al lado suyos, sus vidas están condenadas. Ellos ciertamente van a morir en minutos, pero en vez de reflexionar acerca de su vida, o por lo menos preocuparse de que ya le queda pocas horas de vida, están injuriándolo a Jesús. Están burlándose de nuestro Señor. Salta a Mateo capítulo 20, versículo 44, 27, 44. El texto dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermanos, Pedro nos está recordando que cada vez que nosotros enfrentamos insultos, cada vez que nosotros enfrentamos burlas, injusticias, crueldad por el nombre del Señor Jesucristo, simplemente nos está anticipando los sufrimientos de Cristo Jesús. Lee conmigo nuevamente el versículo 14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre nosotros. Puede ser, que, hermanos, que tengamos el menosprecio de nuestros jefes o compañeros. Quizás un familiar te irrita constantemente por tus convicciones. Quizás estás experimentando burlas abiertas en el lugar de trabajo o por venir aquí. Al final, hermanos, el apóstol Pedro está dejando en claro que estas experiencias que estamos pasando, que son muchas veces sufrimientos y tormentos en nuestras vidas, no son algo personal contra nosotros. No se debe a nosotros, no es que le caigo mal a esa persona, sino se debe a nuestra conexión con Cristo Jesús. El motivo de que muchas veces nosotros experimentamos vituperios, burlas, rechazo de otras personas, no es porque le caes mal o chinche. El apóstol Pedro está diciendo que más allá de esas cosas, es por tu conexión con Cristo Jesús. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Busquen Filipenses 1, 29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La Biblia lo está diciendo. El identificarnos nuestra conexión con Cristo nos muestra de que es una marca de que muchas veces vamos a enfrentar burlas, atropello. La última parte del versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. El texto dice: sois bienaventurados en medio de la prueba, sois dichosos, sois afortunados, debemos gozarnos y entender que somos benditos en medio de la burla, en medio del rechazo. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. Ahora tú me dices: Lenny, yo no me siento afortunado. ¿Quién de los que está pasando pruebas, luchas o está experimentando sufrimiento se siente afortunado? Parece que no tiene sentido esto, ¿no? Uno podría decir: creo que Pedro no está entendiendo el sufrimiento o no lo está explicando muy bien. Pero muchas veces, hermanos, esto sucede cuando respondemos al rechazo del mundo, enfocándonos en nuestro dolor, y olvidamos que el sufrir para Cristo es un privilegio, y olvidamos que Dios está trabajando en nuestras vidas, como dice versículo 13, 12, que está purificándonos y está reflejando en nosotros su carácter. Entonces, cuando Pedro nos dice que es un privilegio, es porque el glorioso Espíritu de Dios, que dice, reposa sobre nosotros. Es hermoso y es esperanzador ese pasaje, porque en medio del sufrimiento hay una promesa para el creyente que está pasando pruebas. Y si tú estás pasando pruebas y estás pasando luchas, subraya esta palabra, porque Él está diciendo de que en medio de las luchas, el glorioso Espíritu de Dios reposa, descansa. ¿Recuerdan lo que es la palabra refrigerio? No es un tiempo, ¿no? Un break, ¿no? Donde ya, eso de refrigerio los niños, ¿no? Viene de esa palabra, ¿no? Salen del colegio, de obligaciones, de tareas. Es un tiempo donde vas a comer la comida de los papás. Es un tiempo de descanso. Es un tiempo de paz. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo, es el mismo Espíritu fortalecedor que reposó en Cristo Jesús, que está en nosotros. El mismo que reconfortó a Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y él dijo: Padre, si es tu voluntad, haz de mí que pase esa copa. Y dice que Dios mandó ángeles y lo fortaleció. Es como que Cristo respiró, tuvo las fuerzas para levantarse y hacer la voluntad del Padre. Es el mismo Dios el que respondió a Cristo en esos momentos de debilidad, y es el mismo Dios que está en nosotros. Y el texto está diciendo, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Hermanos, es Dios el que está controlando el calor, el fuego intenso en el cual vivimos.
Es Dios el que está trabajando en nosotros. Es aquel que no, como ese platero que les dije, que no va a quitar, no se va a ir a otro lugar, sino está fijándose en nosotros para hacer la obra. Y Él pone la intensidad y el tiempo que se merece para hacer a la imagen y al carácter de Dios. Dicho sea de paso, hermanos, durante este pasaje y el de la semana pasada, podemos ver obrar a la Trinidad. Vimos que Jesucristo actúa en nosotros, que está en nosotros. Hay bastantes versículos donde Cristo habita en nosotros, pero aquí nos está diciendo el texto en versículo 14 que el glorioso Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, Jesús mismo, hermanos, está en medio de nuestras pruebas. Es Dios mismo, la Trinidad está trabajando para nosotros. ¿Pero para qué? Para darnos ese descanso, para darnos esa fortaleza. Un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo es fortalecedor en el creyente, lo podemos ver en la vida de Esteban. Acompáñenme a Hechos capítulo 7, pero podemos ver que Esteban está predicando con valentía, del versículo 54 al 60, está predicando con valentía el Evangelio, está predicando acerca de Cristo. Y eso enfurece a los sacerdotes, a los oponentes, quienes lo acusan falsamente a Esteban y lo ordenan a apedrearlo hasta la muerte. Todos conocen, creo, la historia. Si no te anima a leerla, por tiempo no lo vamos a leer todo, pero durante ese terrible momento en el cual Esteban es puesto injustamente y juzgado injustamente a muerte, podemos ver una persecución activa y directa con él, podemos ver el espíritu fortalecedor en su vida. En Hechos capítulo 7, versículo 55, dice el texto, pero Esteban, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En lugar de desesperarse, porque va a morir, Esteban experimenta una visión sobrenatural que lo llena de esperanza. Hermanos, el Espíritu fortalecedor llena a Esteban de paz y una visión celestial en los momentos de prueba. Lee el versículo 60, Hechos 7:60. Ya cuando lo están apedreando, él responde, Señor, no tomes en cuenta este pecado, este acto de perdón de Esteban, este acto de amor, no proviene de la naturaleza humana, ¿verdad? Esa naturaleza, si alguien quiere lastimar a mi hija, yo lo voy a lastimar primero. Nuestra naturaleza humana nos muestra de que si alguien nos da un golpe, nosotros respondemos, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana es responder en la venganza, es la naturaleza misma de nosotros. No queremos ser lastimados, no queremos que nadie lastime a nuestros seres queridos. Nosotros respondemos de la misma manera. Pero él está rogando al Padre mientras le están tirando piedra tras piedra en su vida y está diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ese acto de amor y perdón, como les dije, no viene de él mismo, sino del poder del Espíritu Santo que reposa en él. Hermanos, el Espíritu Santo está capacitando a Esteban a mostrar gracia y perdón, inclusive en su muerte. Es el mismo poder que reposa en nosotros en medio de las luchas. Es el mismo Espíritu Santo que obra en ti para que levantes los ojos y mires a Dios. Hay veces, hermanos, que sí, mentalmente estamos confundidos, emocionalmente estamos agotados, físicamente estamos exhaustos, espiritualmente estamos abatidos. Y desde una perspectiva humana, esos momentos pueden ser los peores, ¿no? Cuando estás cansado físicamente, cuando estás agotado emocionalmente, espiritualmente, estás agobiado.
confundido. Pero desde la perspectiva de Dios, estos son los mejores momentos para acercarnos más a Él. Y hermanos, el sufrimiento, la pregunta es, Pedro está respondiendo, ¿por qué el sufrimiento? Y el sufrimiento, Pedro lo responde diciendo, Dios lo permite para que te acerques más a Él, para que puedas experimentar su poder, para que puedas descansar y reposar en Él. Mientras que yo soy más débil, en Él encontramos esa fortaleza. El glorioso Espíritu de Dios que reposa en nosotros. La palabra, como les dije, reposar significa descanso. ¿Y quién no necesita descanso en medio de las pruebas? Creo que todos, ¿no? Pero es Dios el que actúa. Es el Espíritu Santo. Es Dios, el Padre. Es la Trinidad misma actuando en su poder y su favor para darnos descansar, mientras que Él está haciendo esa obra en nosotros. Hermanos, Él nos llena de gracia. Él nos llena de fuerza, Él nos llena de paz para resistir y perseverar en medio de las pruebas. Aunque el mundo pueda lastimarnos con sus palabras, con sus acciones, el sufrimiento nos va a acercar más a Cristo. Y ese proceso es el que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos renueva y nos refresca. Yo les dije la semana pasada y lo vuelvo a decir, no hay momento donde más he sentido a Dios en mi vida que en las pruebas. Porque he podido ver que quizás la gente me puede fallar, me pueden dar la espalda, pero Dios no. Él está controlando el fuego. Él está purificándonos, está refinándonos, de manera que salga ese reflejo en esa obra de plata o de oro, y que cuando nos miramos igual a Él. El sufrimiento nos acerca más a Él. Pero da una advertencia el apóstol Pedro. Miren lo que dice el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aquí cambia un poco el panorama, hermanos, el apóstol Pedro. Porque, hermanos, lo que Pedro está tratando de decir es que ningún creyente debe sufrir a causa de ser homicida, ladrón, malhechor. Y es que, hermanos, Pedro está lanzando una advertencia en medio del sufrimiento del creyente, y es el hecho de que no todo sufrimiento glorifica a Dios. No todo sufrimiento glorifica a Dios. En esos tiempos el asesinato o el robo eran crímenes severos, como ahora. Y el texto menciona que ponen la palabra malhechor, que abarca cualquier comportamiento criminal. Y el mensaje de Pedro es directo. Si un creyente comete esos actos y enfrenta consecuencias quizás legales o las consecuencias mismas del pecado, no puede atribuir su sufrimiento a su fe en Cristo Jesús. Me explico mejor. No, el creyente no puede asumir que las consecuencias de nuestros pecados es por identificarnos con Cristo Jesús. Es como si manejáramos a toda velocidad para llegar a la iglesia. El hermano Freddy está diciendo, ya vamos a llegar esta tarde. Mis hijas me hicieron llegar tarde, que no se alistan a tiempo, y está apretando el acelerador y se pasa una luz roja y pasa la otra y otra y otra y otra, y de pronto, antes de llegar a la iglesia, un policía lo detiene y le pone una multa grande, y se le lleva el carro y le quita el brevet. Eso no es una persecución cristiana, ¿verdad? No lo es. Es una consecuencia de sus propias acciones. Decir al oficial que es cristiano no cambia el hecho de que rompió la ley y que tiene que pagar la multa. O es como cuando si un esposo o una esposa responden con dureza o crítica constantemente a su cónyuge y luego enfrente el distanciamiento o hay una frialdad en el matrimonio, no culpes que es sufrimiento por Cristo Jesús. No culpes a tu fe por eso.
Es una consecuencia de tus propias acciones. ¿Verdad? O si alguien, o si alguien te critica o habla mal, o si tú estás hablando mal de tus vecinos o de tus familiares y después no te invitan a su cumpleaños o a actividades, no culpes, ¿verdad?, a ellos. Es tu comportamiento divisor. O quizás pongamos un ejemplo para la iglesia. Si una persona critica constantemente a un hermano y genera división, y de ahí viene un hermano, un pastor, y lo confronta, no digas que es persecución. No, están persiguiéndome, hay abuso espiritual. Es consecuencia de tu comportamiento divisorio, porque no edificas el cuerpo de Cristo. Si alguien rompe las normas de convivencia, como estacionarse en un lugar prohibido o colarse en la fila, y luego enfrentamos multas o advertencias o castigos, no podemos justificar como un ataque a nuestra fe. No podemos decir, ok, yo decido pecar, entonces, y estoy pasando pruebas. No, es que es mi fe. Estoy sufriendo en nombre de Cristo Jesús. Es la consecuencia de tu pecado. Entonces, no todo sufrimiento, como les digo, es consecuencia de nuestra obediencia, identificarnos con Cristo Jesús. Muchas veces el sufrimiento es por nuestras malas acciones, por nuestra desobediencia. Son las consecuencias de vivir una vida ajena a Dios. Le dije también hace tiempo, pero no puedes esperar que Dios bendiga tu vida divorciándote. No puedes esperar criar a tus hijos en los caminos de Dios y que ellos lean la Biblia cuando tú no lees tu Biblia. Hay consecuencias, hay reacciones. Y el apóstol Pedro está tratando de decir claramente, no puedes justificar ese sufrimiento como acto de tu fe. Muchas veces, hermanos, el sufrimiento no es para nombre de Cristo, es por tus propias acciones. Y por último, miren lo que dice el versículo 15. Alguien que se entremete en lo ajeno. Pero también está mencionando a los que se entrometen en lo ajeno. Está hablando de esas personas alborotadoras, entrometidas, que buscan estar en medio de los problemas sin ofrecer soluciones o ayuda. Son aquellos que dicen, hermanito, ven conmigo, ven a casa, vamos a orar, te voy a escuchar. ¿Qué está pasando? Pero lo único que hace es división tras división. Y Pedro le está llamando a alguien, o a aquellos que se entremeten entre lo ajeno. Un autor explica este versículo de esta manera: ser entrometido es asumir un rol que no te corresponde, con la intención de ganar prestigio o influencia. En otras palabras, se trata de personas que humillan a otros para engrandecerse a sí mismo. Frases como, qué mal ese pastor, se pasó ese hermanito. Ese tipo de actitudes son destructivas, especialmente porque dañan la reputación del Evangelio. Están usurpando el papel que le corresponde por ganar influencia en las demás personas. Y hay personas que literalmente, como dice el apóstol Pedro, se entrometen en lo ajeno. No es el asunto de ellos, y al meterse en esos asuntos, experimentan las consecuencias por su altanería, por causar disturbios, chismes, y experimentan el rechazo de Dios y las consecuencias de vivir de esa manera. Después no digan, oye, no, es que yo simplemente quería servir a Dios. Está hablando el apóstol Pedro de no entremeternos en lo ajeno, porque entrometernos en lo ajeno muchas veces nos lleva a sufrimiento y división. Entonces, para repasar, el sufrimiento nos acerca más a Dios, pero también el sufrimiento puede ser una consecuencia de nuestra desobediencia. Pero termino con esto. Dice el versículo 16: pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence. Parece que es un texto, ha dado un paréntesis, ¿no? Nadie está preparado para el sufrimiento, hermanos. Pero el apóstol Pedro está diciendo, va a venir. Pero cuando venga, ¿qué dice el texto? No te avergüences. ¿Por qué no nos debemos avergonzar? Porque Dios está haciendo una obra en ti. ¿Por qué no debes avergonzarte? Porque el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre ti. No debes avergonzarte porque la Trinidad misma está trabajando en tu vida. Y quizás el dolor es intenso, es fuerte, pero está haciendo una obra que refleje más y más a Cristo Jesús. ¿Por qué no nos debemos avergonzar? Como dice Romanos 8:28, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Porque nuestros planes no son tan buenos como los planes de Dios. Porque como el libro de Jeremías dice, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Y a veces nuestro dolor no lo podemos entender, pero cuando lo miramos desde una perspectiva de Dios sí lo podemos entender. Podemos poder ver el gran amor de Dios y podemos ver de que Él es perfecto y sabio en la manera de cómo actuar. Si el sufrimiento es por malas decisiones, arrepiéntete y busca glorificar a Dios. Pero si sufres por tu fe, recuerda que eso te identifica con Cristo Jesús y te da el privilegio de compartir sus padecimientos. No te avergüences, glorifica a Dios. Permite que el sufrimiento te acerque más a Dios. Así que cuando lleguen preguntas a tu mente, ¿por qué me pasa esto a mí? Mejor pregúntate, ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Haz tu sufrimiento un testimonio vivo del poder de Dios. Como dice Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Esa es la promesa que Dios nos da. En medio del sufrimiento, el único que nos dará descanso es Dios mismo. Y esa es la razón por la cual debemos glorificarlo. Vamos a orar.